Carmila, Sheridan Le Fanu. Primera parte. Vivíamos en Estiria, en un castillo. No es que nuestra fortuna fuera principesca, pero en aquel rincón del mundo era suficiente una pequeña renta anual para poder llevar una vida de gran señor. En cambio, en nuestro país y con nuestros recursos, solo habríamos podido llevar una existencia acomodada. Mi padre es inglés, y yo, naturalmente, tengo un apellido inglés, pero no he visto nunca Inglaterra. Mi padre servía en el ejército austriaco. Cuando alcanzó la edad del retiro, con su reducido patrimonio, pudo adquirir aquella pequeña residencia feudal, rodeada de varias hectáreas de tierra. No creo que exista nada más pintoresco y solitario. El castillo está situado sobre una suave colina y domina un extenso bosque. Una carretera angosta y abandonada pasa por delante de nuestro puente levadizo, que nunca he visto levantar. En su foso nadan los cisnes entre las blancas corolas de los nenúfares. Dominando este conjunto, se levanta la amplia fachada del castillo con sus numerosas ventanas, sus torres y su capilla gótica. Delante del castillo se extiende el pintoresco bosque. A la derecha, la carretera discurre a lo largo de un puente gótico tendido sobre un torrente que serpentea a través del bosque. He dicho que es un lugar muy solitario. Juzguen ustedes mismos si digo la verdad. Mirando desde la puerta de entrada hacia la carretera, el bosque que rodea nuestro castillo se extiende 15 millas a la derecha y 12 a la izquierda. El pueblo habitado más próximo está en esa última dirección, a una distancia aproximada de 7 millas. El castillo más cercano y de cierta notoriedad histórica es el del general Spildorf, a unas 20 millas a la derecha. He dicho el pueblo habitado más próximo porque al oeste, solo a 3 millas, en dirección al castillo del general Spildorf, hay un pueblecito en ruinas con su iglesia gótica también en ruinas. Allí están las tumbas casi ocultas entre piedras y follaje de la orgullosa familia Karstein, extinguida hace tiempo. La familia Karstein poseía antaño el desolado castillo que desde la espesura del bosque domina las silenciosas ruinas del pueblo. Hay una leyenda que explica por qué fue abandonado por sus habitantes este extraño y melancólico paraje, pero ya hablaré de ella más adelante. El número de habitantes de nuestro castillo era muy exiguo. Excluyendo a los criados y a los habitantes de los edificios anexos, estábamos solamente mi padre, el hombre más simpático del mundo, pero de edad bastante avanzada, y yo, que en la época en que ocurrieron los hechos que voy a narrar, tenía solamente 19 años. Mi padre y yo constituíamos toda la familia. Mi madre, de una familia noble de Estiria, murió cuando yo era aún una niña. Sin embargo, tuve una inmejorable ama, la señora Perrodón de Berna. Era la tercera persona en nuestra modesta mesa. La cuarta era la señorita Lafontaine, una dama en toda la extensión de la palabra, que ejercía las funciones de institutriz para completar mi educación. Algunas muchachas amigas mías venían de vez en cuando al castillo, y algunas veces yo les devolvía la visita. Estas eran nuestras habituales relaciones sociales. Naturalmente, también recibíamos visitas imprevistas de vecinos. Por vecinos se entienden a las personas que habitan dentro de un radio de 4 o 5 leguas. Puedo asegurarles que en general era una vida muy aislada. El primer acontecimiento que me produjo una terrible impresión y que aún ahora sigue grabado en mi mente es al propio tiempo uno de los primeros sucesos de mi vida que puedo recordar. La nursery, como la llamábamos, aunque era solo para mí, estaba en la habitación grandiosa del último piso del castillo y tenía el techo inclinado, con molduras de madera de castaño. Yo tenía unos 6 años cuando una noche, despertándome de improviso, miré a mi alrededor y no vi a la camarera de servicio. Creí que estaba sola. No es que tuviera miedo, pues era una de aquellas afortunadas niñas a quienes han evitado expresamente las historias de fantasmas y los cuentos de hadas, que vuelven a los niños temerosos ante una puerta que chirria o ante la sombra danzante que produce sobre la pared cercana la luz incierta de una vela que se extingue.
Si me eché a llorar fue seguramente porque me sentía abandonada. Pero con gran sorpresa, vi al lado de mi cama un rostro bellísimo que me contemplaba con aire grave. Era una joven que estaba arrodillada y tenía sus manos bajo mi manta. La observé con una especie de placentero estupor y cesé en mi lloriqueo. La joven me acarició, se echó en la cama a mi lado y me abrazó, sonriendo. De repente me sentí calmada y contenta y me dormí de nuevo. De súbito me desperté con la escalofriante sensación de que 2 agujas me atravesaban el pecho profunda y simultáneamente. Proferí un grito. La joven dio un salto hacia atrás, cayendo al suelo, y me pareció que se escondía debajo de la cama. Por primera vez sentí miedo y me puse a gritar con todas mis fuerzas. La niñera, la camarera y el ama acudieron precipitadamente, pero cuando les conté lo que me había ocurrido, estallaron en risas, a la vez que trataban de tranquilizarme. Aunque yo era solamente una niña, recuerdo sus rostros pálidos y su angustia mal disimulada. Las vi buscar debajo de la cama, por todos los rincones de la habitación, en el armario, y oí a mi ama susurrar a la niñera: «Mira, alguien se ha echado en la cama junto a la niña. Aún está caliente». Recuerdo que la camarera me acarició y que las 3 mujeres examinaron mi pecho, en el punto donde yo les dije que había sentido la punzada. Me aseguraron que no se veía ninguna señal. El día siguiente lo pasé en un continuo estado de terror. No podía quedarme sola ni un instante, ni siquiera a plena luz del día. Recuerdo a mi padre junto a mi cama, hablándome en tono festivo, así como preguntando a la niñera y riéndose de sus respuestas. Luego hacía muecas, me abrazaba y me aseguraba que todo había sido un sueño sin importancia. Pero yo no estaba tranquila, porque sabía que la visita de aquella extraña criatura no había sido un sueño. He olvidado todos mis recuerdos anteriores a este acontecimiento, y muchos de los posteriores. Pero la escena que acabo de describir aparece vívida en mi mente como los cuadros de una fantasmagoría surgiendo de la oscuridad. Una tarde de verano, particularmente apacible, mi padre me pidió que le acompañara a dar un paseo por el maravilloso bosque que se extiende ante el castillo. «El general Spildorf no vendrá a visitarnos como esperábamos», me dijo durante el paseo. Nuestro vecino debía pasar varias semanas en el castillo. Con él debía venir también su joven sobrina y pupila, la señorita Reinfeldt. Yo no conocía a la señorita Reinfeldt, pero me la habían descrito como una joven encantadora. Quedé muy desilusionada ante la noticia que acababa de darme mi padre, mucho más de lo que pueda imaginar alguien que viva habitualmente en la ciudad. Aquella visita y la nueva amistad que seguramente había de surgir de ella había sido objeto diario de mis pensamientos durante muchas semanas. «¿Cuándo vendrán?», pregunté. «El próximo otoño, dentro de un par de meses», respondió mi padre y añadió: «Me alegro, querida, de que no hayas conocido a la señorita Reinfeldt». «¿Por qué?», inquirí molesta y curiosa al mismo tiempo. «Porque la pobre muchacha ha muerto». Quedé sumamente impresionada. El general Spildorf decía en su última carta 6 o 7 semanas antes que su sobrina no se encontraba muy bien, pero nada hacía pensar en la posibilidad ni siquiera remota de un grave peligro. «Aquí tienes la carta del general», continuó mi padre entregándomela. «Me parece que está muy trastornado». Indudablemente, cuando escribió la carta se hallaba muy excitado. Nos sentamos en un banco de piedra junto al sendero de los tilos. El sol desaparecía con todo su melancólico esplendor detrás del horizonte selvático, y el torrente que discurría junto a nuestra mansión reflejaba el colorido escarlata del cielo, cada vez más pálido. La carta del general Spildorf era tan insólita y apasionada que la releí detenidamente para comprender su sentido. Quizás el dolor había trastornado su mente. Decía así: «He perdido a mi querida sobrina. La quería como a una hija. La he perdido y solamente ahora lo sé todo. Ha muerto en la paz de la inocencia y en la fe de un futuro bendito.
El monstruo que ha traicionado nuestra ciega hospitalidad ha sido el culpable de todo. Creí recibir en mi casa a la inocencia, a la alegría, a una compañía para mi querida Berta. Dios mío, qué loco he sido. Consagraré los días que me quedan de vida a la caza y a la destrucción del monstruo. Solo me guía una débil luz. Maldigo mi ceguera y mi obstinación. Todo. Es demasiado tarde. En estos momentos no puedo escribir ni hablar con sinceridad. Estoy demasiado trastornado. En cuanto esté mejor me dedicaré a la búsqueda e iré posteriormente hasta Viena. Dentro de un par de meses, hacia el otoño, iré a visitarlos, si es que aún estoy vivo. Al propio tiempo les contaré lo que ahora no tengo fuerzas para escribir. Adiós. Rueguen por mí, queridos amigos. Aquí terminaba la carta. Si bien yo no había conocido a Berta Reinfeldt, mis ojos se llenaron de lágrimas. La noticia de su muerte me impresionó muchísimo. Devolví a mi padre la carta del general. El sol se hundía cada vez más en el ocaso y la tarde dulce y clara. Paseando bajo la tibia luz del atardecer, nos entretuvimos haciendo cábalas sobre el posible sentido de las incoherentes y violentas afirmaciones de aquella carta. En el puente levadizo encontramos a la señorita Lafontaine y a la señora Perrodón, que habían salido a admirar el magnífico claro de luna. Frente a nosotros se extendía el prado por el cual nos habíamos paseado. A la izquierda, el camino discurría bajo unos venerables árboles y desaparecía a la espesura del bosque. A la derecha, la carretera pasaba sobre un puente severo y pintoresco a la vez, junto al cual se erguía una torre en ruinas. En el fondo del prado una ligera neblina delimitaba el horizonte con un velo transparente, y de cuando en cuando se veían brillar las aguas del torrente a la luz de la luna. Lo mismo a mi padre que a mí, nos seducía lo pintoresco, y nos quedamos contemplando en silencio la espléndida llanura que se extendía ante nosotros. Las dos buenas señoras, a pocos pasos, discutían acerca del paisaje y hablaban de la luna. La señora Perrodón era más bien gruesa, y veía todas las cosas desde un punto de vista romántico. La señora Lafontaine pretendía ser psicóloga y algo mística. Aquella tarde afirmó que la intensa luminosidad de la luna estaba en relación directa con una especial actividad espiritual. Los efectos de una luna llena como aquella podían ser múltiples. Influía en los sueños, en la locura, en la gente nerviosa y hasta en los hechos materiales. Esta noche, dijo, la luna está llena de influjos magnéticos. Miren cómo brillan las ventanas con un resplandor plateado, como si unas manos invisibles hubieran iluminado las estancias para recibir huéspedes espectrales. En aquel momento, el insólito rumor de las ruedas de un carruaje y del galope de muchos caballos sobre la carretera atrajo nuestra atención. Parecía aproximarse descendiendo de la colina que dominaba el viejo puente. Muy pronto un pequeño tropel desembocó por aquel punto. Primero cruzaron el puente dos caballeros. Luego apareció un carruaje tirado por 4 corceles. Y finalmente otros 2 caballeros que cerraban el cortejo. Parecía el coche de una persona de rango. Nuestra atención quedó prendida en aquel espectáculo inusitado que no tardó en hacerse aún más interesante porque cuando apenas habían pasado la curva del puente, uno de los caballos del tiro se desbocó y contagiando su pánico a los otros, arrancó a todo el tiro con un galope desenfrenado, irrumpiendo entre los caballeros que precedían el carruaje y avanzando hacia nosotros con la violencia y la furia de un huracán. En aquel momento culminante, la escena adquirió indicios de tragedia, debido a unos gritos femeninos procedentes del interior del vehículo. Mi padre permaneció en silencio mientras nosotras lanzábamos exclamaciones de terror. El final no se hizo esperar. El punto de enlace de la carretera con el puente levadizo estaba delimitado a un lado por un soberbio tilo y al otro por una cruz de piedra. Los caballos que marchaban a una velocidad vertiginosa se desviaron asustados al ver la cruz, arrastrando las ruedas contra las raíces salientes del árbol. Asustada por lo que podía ocurrir, me tapé el rostro con las manos, no resistiendo la idea de ver cómo la carroza se salía del camino.
En aquel mismo instante oí el grito de mis compañeras, que estaban un poco más adelantadas que yo. Abrí los ojos impulsada por la curiosidad, y contemplé una escena sumamente confusa. 2 caballos yacían en el suelo. El carruaje estaba volcado, apoyado sobre uno de sus lados, con 2 ruedas al aire. Los hombres se afanaban arreglando el vehículo, de cuyo interior había salido una señora de aspecto autoritario, que retorcía nerviosamente entre sus manos un pañuelo. Ayudamos a salir del carruaje a una joven, al parecer desmayada. Mi padre se había acercado a la señora de más edad, sombrero en mano, ofreciéndole ayuda y cobijo en el castillo. La señora no parecía oír nada, y solo tenía ojos para la frágil muchachita que había sido reclinada en el respaldo de un banco. Me acerqué. La joven había perdido el conocimiento, pero sin duda estaba viva. Mi padre, que se apreciaba de tener algunos conocimientos médicos, le tomó el pulso y aseguró a la señora, que se había presentado a sí misma como madre de la joven, que la pulsación, si bien débil e irregular, era perceptible. La señora juntó sus manos y alzó los ojos al cielo, al parecer en un momentáneo trance de gratitud. Luego, repentinamente, se desahogó haciendo gestos teatrales que, sin embargo, son espontáneos en cierto tipo de personas. Era una mujer de buen ver, que en su juventud debió haber sido seductora. Delgada, aunque no flaca, iba vestida de terciopelo negro. Su pálida fisonomía conservaba una expresión orgullosa y autoritaria, a pesar de la agitación del momento. ¡Qué desgracia la mía!, exclamó retorciéndose las manos. Estoy efectuando un viaje que es cuestión de vida o muerte. 1 hora de retraso puede tener consecuencias irreparables. No es posible que mi hija pueda restablecerse del golpe recibido y continuar un viaje cuya duración no es posible prever. Deberé dejarla forzosamente en el trayecto. No quiero correr el riesgo de llegar con retraso. ¿A qué distancia se encuentra el pueblo más próximo? Es necesario que la lleve hasta allí para recogerla a mi regreso. Y pensar que tendré que pasar por lo menos 3 meses sin ver a mi querida hija, sin tener noticias suyas. Tiré a mi padre de la chaqueta y le susurré al oído. Padre, dile que la deje con nosotros. Me gustaría mucho. Hazlo por mí. Si la señora quiere confiar a su hija a los cuidados de la mía y de nuestra ama, la señora Perrodón, si permite que su hija se quede con nosotros, bajo mi responsabilidad hasta su regreso, lo consideraremos como un gran honor, y tendremos para ella los cuidados y la devoción que el deber de la hospitalidad imponen, dijo mi padre solemnemente. No puedo aceptarlo, respondió la desconocida con mucha circunspección. Sería abusar demasiado de su amabilidad. Al contrario, nos haría un gran favor. Precisamente vendría a llenar un inesperado vacío. Hoy mismo mi hija ha sufrido una gran desilusión, debido a la noticia de que se ha frustrado una visita que esperábamos. Si confía su hija a nuestros cuidados, será su mejor consuelo. En el aspecto y actitudes de aquella señora había algo tan especial e imponente, y en cierto sentido fascinante, que aún prescindiendo del séquito que la acompañaba, daba la impresión de ser una persona de rango. Entretanto, el carruaje había sido levantado y los caballos, ya calmados, estaban de nuevo enganchados. La señora dirigió a su hija una mirada que a mí no me pareció afectuosa, como era de esperar después de la terrible escena, y seguidamente llamó a mi padre con un gesto y se apartaron unos pasos de nosotros. Mientras hablaba, la señora mantuvo una expresión fría y grave, muy poco acorde con su anterior conducta. Conversaron unos minutos. Luego la señora regresó y dio unos pasos hacia su hija, que yacía entre los brazos de la señora Perrodón. Se arrodilló a su lado y le susurró algo al oído. La besó apresuradamente y luego entró precipitadamente en el carruaje, cerrando la portezuela, mientras los postillones trepaban al pescante y los batidores espoleaban sus caballos. Los postillones hicieron restallar sus látigos y los caballos se lanzaron al galope. El carruaje desapareció entre una nube de polvo, seguido de los 2 caballos que cerraban el cortejo. Seguimos con la mirada su carrera hasta que desapareció definitivamente entre la niebla, y dejó de oírse el chirrido de sus ruedas y fragor de los cascos de los caballos lanzados al galope. Para demostrar que no habíamos sido víctimas de una alucinación,
quedaba entre nosotros la muchacha, que precisamente en aquel momento estaba recobrando el sentido. No pude verla, porque tenía el rostro vuelto hacia la parte opuesta al lugar donde yo me encontraba, pero oí su voz muy dulce, que preguntaba en tono suplicante: ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde estoy? No veo el carruaje. La señora Perrodón contestó a sus preguntas lo mejor que pudo, y paulatinamente la joven fue recordando lo que había sucedido. Al enterarse de que nadie había sufrido el menor daño, quedó muy aliviada, pero cuando le dijimos que su madre la había dejado a nuestro cuidado y que tardaría unos 3 meses en regresar a buscarla, se echó a llorar. Iba a acercarme a ella para ayudar a la señora Perrodón en sus esfuerzos por consolarla, pero la señorita Lafontaine me detuvo diciendo: «No se acerque a ella, señorita. En el estado en que se encuentra, no podría soportar más de una persona a la vez». Pensé que podría visitarla en cuanto la hubieran acomodado en su habitación. Entretanto, mi padre había enviado en busca del médico, que vivía a unas 2 leguas de distancia, y ordenó preparar una habitación para alojar a la muchacha. La desconocida se puso en pie, y apoyándose en el brazo de la señora Perrodón, cruzó lentamente el puente levadizo y entró en nuestro jardín. La camarera la acompañó inmediatamente a la habitación que le había sido destinada. «¿Le agrada nuestra invitada?», pregunté a la señora Perrodón. «Dígame, ¿qué impresión le ha causado?». «Me agrada mucho», contestó. «Creo que es la muchacha más bonita que he visto en toda mi vida. Tiene aproximadamente la edad de usted y es verdaderamente encantadora». «¿No se ha dado cuenta de que en el carruaje había otra persona?», intervino la señorita Lafontaine. «Una mujer que ni siquiera ha asomado la cabeza». «No, no la habíamos visto». La señorita Lafontaine nos describió a un extraño personaje, vestido de negro, con un turbante rojo en la cabeza, que miraba continuamente por la ventanilla, haciendo gestos y muecas de desprecio en dirección a las 2 mujeres. Tenía unos ojos saltones y sus dientes salientes parecían los de una arpía. «¿Han notado ustedes el desagradable aspecto que tenían los sirvientes?», preguntó a su vez la señora Perrodón. «Sí», convino mi padre. «Parecían mastines. Nunca había visto tipos como esos. Espero que cuando crucen el bosque no desvalijen a la señora. Pero deben ser unos bribones muy hábiles. Lo han arreglado todo en un momento». «Quizás estaban cansados del largo viaje», dijo la señora Perrodón. «Además de su aspecto poco recomendable, tenían la cara demacrada y parecían estar furiosos. Debo confesar que han despertado mi curiosidad, pero confío en que la muchacha nos lo explicará todo mañana cuando se encuentre mejor». «No creo que lo haga», dijo mi padre con una sonrisa ambigua, como si supiera más de lo que decía. Esto excitó mi curiosidad por saber lo que la señora vestida de negro le había dicho a mi padre en el curso de la breve conversación que sostuvieron. Apenas me quedé a solas con él, intenté sonsacarle. Mi padre no se hizo rogar. «No hay ningún motivo para que te lo oculte. La señora me dijo que temía dejarnos a su hija, porque se trata de una muchacha de salud delicada, aunque no padece ataques ni alucinaciones. ¿No te parece algo raro que te dijera esto? No tenía ninguna necesidad de aclarar ese extremo». «De todos modos, eso es lo que me dijo», me interrumpió mi padre. «Me explicó que está efectuando un largo viaje de vital importancia para ella. Está obligada a viajar con la mayor rapidez y discreción posibles. Dentro de 3 meses vendrá a recoger a su hija. Entretanto, no debe decir nada acerca de su personalidad y del lugar a donde se dirige». Al pronunciar la palabra discreción, la ha subrayado con una pausa, mirándome a los ojos con cierta dureza. «Creo que es importante. ¿Has visto lo deprisa que se ha marchado? Espero no haber cometido una tontería al hacerme cargo de esa muchacha». Aunque el médico no llegó hasta la 1 de la madrugada, no pude irme a la cama. Cuando el doctor regresó al salón, su informe fue muy optimista. La paciente se había levantado y su pulsación era regular. No tenía ninguna herida y el trauma nervioso no había dejado huella. Nada se oponía a que yo la visitara, si ella lo consentía. En consecuencia, le envié recado por medio de la camarera preguntándole si podía hacerle una breve visita. La camarera regresó inmediatamente, diciendo que la joven se alegraría mucho con mi visita.
No perdí un solo instante. Habíamos alojado a nuestra invitada en una de las habitaciones más hermosas del castillo. La joven estaba recostada, a la luz de los candelabros en la cabecera de la cama. Su graciosa figura parecía envuelta en una bata de seda, recamada de flores y orlada con una cinta de raso que su madre le había echado a los pies, cuando aún estaba en el piso. Pero apenas me acerqué a la cama para saludarla, algo me hizo enmudecer y retroceder unos pasos. Trataré de explicarme. El rostro que tenía ante mí era el mismo que se me había aparecido durante aquella terrible noche de mi infancia. El rostro que tanto me había impresionado y sobre cuya aparición había reflexionado durante años, horrorizándome en secreto. Era un rostro encantador, y su expresión conservaba la melancólica dulzura de cuando lo vi por primera vez. De repente se iluminó con una sonrisa, como si también la joven acabara de reconocer a una vieja amiga. Se produjo un silencio que duró unos instantes. Finalmente la joven habló. Yo no podía hacerlo. ¡Qué raro!, exclamó. Hace unos años vi tu rostro en sueños, y desde entonces me ha obsesionado de tal modo que no he podido olvidarlo. Sí que es curioso, dije tratando de sobreponerme al horror que me había impedido pronunciar una palabra hasta aquel momento. También yo te vi hace unos años, 12 exactamente. No sé si en un sueño o en la realidad, y tampoco he podido olvidar tu rostro desde entonces. Su sonrisa se hizo más dulce, y desapareció el aire de curiosidad que había notado en los primeros momentos en la joven. Me sentí más confiada, y cumplí con mis deberes de anfitriona, dándole la bienvenida a nuestro hogar y expresándole la satisfacción que a todos los de la casa, y especialmente a mí, nos había producido su imprevista llegada. Mientras hablaba le cogí la mano. Yo era algo tímida, hecho muy comprensible si se tiene en cuenta la soledad en que vivía, pero aquella situación especial me hizo elocuente, casi audaz. La joven apretó súbitamente mi mano y la estrechó entre las suyas, mirándome con sus ojos brillantes. Sonrojándose, sonrió de nuevo y contestó a mi saludo. Aunque yo no me había recobrado del todo de mi primera impresión, me senté a su lado y la joven me dijo: Ante todo, es necesario que te cuente cómo y dónde te vi por primera vez. Es realmente extraordinario que nos hayamos soñado mutuamente tal como somos ahora, a pesar de que el sueño tuvo lugar cuando éramos unas niñas. Yo no tenía más de 6 años. Desperté de repente de un sueño agitado y me pareció encontrarme en una habitación muy distinta a mi nursery, una estancia cuyas paredes estaban revestidas de madera de color oscuro y que parecía llena de camas, sillas y otros muebles. Recuerdo que las camas estaban vacías y que en la habitación no había nadie más que yo. Contemplé la habitación con gran curiosidad, admirando, entre otras cosas, un gran candelabro de hierro de 2 brazos, que reconocería entre 1000 si volviera a verlo. Luego me subí a una de las camas para llegar hasta la ventana, pero en aquel mismo instante oí un llanto procedente de una de las camas. Entonces fue cuando te vi. Eras tal como ahora te veo. Una muchacha bellísima, de cabellos dorados y enormes ojos azules. También tus labios eran los mismos. Tu modo de mirar me conquistó inmediatamente. Salté a la cama y te abracé. Creo que nos quedamos dormidas durante un rato. Me despertó un grito. Te habías despertado y estabas chillando. Me asusté y caí al suelo donde perdí el conocimiento. Cuando recobré el sentido me hallaba de nuevo en mi casa, en mi habitación. Nunca he podido olvidar tu rostro. No es posible que todo aquello fuese un simple sueño. Realmente la muchacha que vi eres tú. Le conté entonces mi visión, que suscitó en mi nueva amiga una admiración que no me pareció simulada. No sé cuál de las dos se asustó más, dijo sonriendo. Si no hubieras sido tan encantadora, creo que me habría asustado más. ¿No te parece que lo mejor será pensar que nos conocimos hace 12 años y que por tanto somos viejas amigas? Yo por lo menos creo que desde nuestra infancia estábamos predestinadas a hacerlo. Y por mi parte nunca he tenido una verdadera amiga. ¿La encontraré ahora?
Suspiró y me miró apasionadamente con sus hermosos ojos negros. En realidad, aquella joven me atraía de un modo inexplicable, pero al propio tiempo me inspiraba una indefinible repulsión. Sin embargo, pese a lo contradictorio de mis sentimientos, lo que predominaba era la atracción. Aquella joven desconocida, hasta cierto punto, me interesaba y me conquistaba. Era tan hermosa y fascinante. Recuerdo que noté en ella cierto cansancio, y me apresuré a desearle las buenas noches. Añadí: «Será mejor que esta noche duerma una camarera contigo. Fuera en el pasillo me aguarda una sirvienta. Es muy seria y no te molestará». «Eres muy amable», respondió la joven. «Pero si hay otra persona en mi habitación, no puedo dormir. No necesito ayuda y quiero confesarte una pequeña debilidad mía. Tengo horror a los ladrones. En cierta ocasión mi casa fue desvalijada y asesinaron a 2 camareras. Desde entonces tengo la costumbre de cerrar la puerta con llave. Tendrás que disculparme, pero no puedo evitarlo». Durante un rato me retuvo entre sus brazos. Luego me susurró al oído: «Buenas noches, querida. Me desagrada separarme de ti, pero es hora de descansar. Hasta mañana. No pasaremos mucho tiempo separadas». Se dejó caer sobre la almohada, suspirando, mientras sus hermosos ojos me contemplaban con expresión amorosa y melancólica. Suspiró de nuevo: «Buenas noches, amiga mía». Los jóvenes se enamoran y encariñan al primer impulso. Me lisonjeaba el evidente afecto que me demostraba aquella joven, aunque me parecía que yo no había hecho nada para merecerlo. Me encantó la confianza que me había demostrado desde el primer momento. Parecía indudable que estábamos predestinadas a ser amigas íntimas. Llegó el día siguiente y volvimos a vernos. Su compañía me hacía feliz por muchas razones. A la luz del día no había perdido su encanto. Era sin duda la más hermosa criatura que jamás haya visto, y el desagradable recuerdo que conservaba de su aparición en el curso de mi sueño infantil se había trocado en una placentera sensación. La joven me confesó que también ella había experimentado un sobresalto al reconocerme, y el mismo sentimiento de repulsión que se mezclaba a mi simpatía. Las dos nos reíamos de nuestro asombro. He dicho que había en ella muchas cosas que me fascinaban, pero también había otras que me desagradaban.